Bienvenido, maestro Francisco Núñez Escudero, ¿cómo está? Pues estamos vivos y eso ya es muy bueno. Pues sí, desgraciadamente estábamos escuchando esta información que nos proporcionaba Elia, en la que efectivamente en Xochimilco ha habido mucho daño, tal vez la gente y la ayuda se ha volcado más hacia donde se ven los derrumbes claramente, sin embargo hay tantas casas que están detenidas, ahora sí que de una curita, de un alfiler, y nosotros por supuesto que vamos a estar muy pero muy al tiempo, muy al pendiente. El maestro Francisco Núñez es especialista en desarrollo urbano y temas de agua. Tiene una especialidad en temas de innovación por la Universidad de Harvard. Las últimas 2 semanas hemos platicado continuamente, primero por aquello que, este terremoto de 8.2 que nos sorprendió a todos y que decíamos, pero es que es increíble que no hubo daños en la Ciudad de México considerando la fuerza, la magnitud del temblor. Inmediatamente una semana después, cuando estamos cumpliendo 32 años del espantoso sismo del 85, nos sucede lo que nos sucedió, pero ahora de una manera totalmente diferente, porque mal, porque estamos en la idea de que si va a temblar va a sonar primero la alarma y entender de dónde viene la alarma, pero recibimos un temblor inusitado, un temblor que hizo así y después no sé qué fue lo que hizo, como así y así, y simplemente creímos que se nos caía el mundo, a muchas personas sí se les cayó el mundo encima. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio este temblor? ¿Cómo entender qué fue lo que sucedió? Bueno, habíamos mencionado la vez pasada que nosotros realmente vivimos en la corteza terrestre, es una costrita alrededor del planeta Tierra. Esta costrita, ¿no? la forma las placas tectónicas, es una costra que está separada por distintas placas y estas placas se van moviendo. Perdón, nada más para quien no nos vio ese día, recordar que todo ese lava, esto está ardiendo, es piedra derretida, y en la parte de arriba, como cuando uno hace sopa aguada o leche o algo, se queda una costra. Esta es una costra muy grande para nosotros, ¿no? Exactamente, pero al igual que cuando hervimos 1 litro de leche, hay muchísima leche y una natita muy delgadita arriba. La Tierra tiene de diámetro en su parte más ancha 12.700 kilómetros. Es decir, son 12.700 kilómetros, de los cuales la gran mayoría es lava, o sea, es magma. Porque la corteza terrestre mide entre 5 y 70 kilómetros. Es decir, de los 12.700, nada más la costrita mide entre 5 y 70. Wow, kilómetros. Kilómetros. Y esto explica mucho el tema de la profundidad de los temblores. La profundidad de los temblores nos dicen, fue de tal magnitud, fue en tal parte y fue a tal profundidad. Y uno se queda, bueno, ¿y eso qué significa? ¿No? El temblor, cuando es más profundo, tiende a generar menos cantidad de réplicas porque la energía mucha se va hacia abajo, ¿no? O sea, ese eco se va hacia el magma. Imagínense, tenemos 12.700 kilómetros de magma donde se pierde la energía. Entre más arriba esté, es más probable que la resonancia quede arriba. En el 85, la profundidad fue a 15 kilómetros. Ahora fue a 57. Es decir, por eso también tuvimos mucho menos réplicas o de menor intensidad. Ahora, ¿qué sucede? Imagínense ustedes una mesa y pongan un vaso con agua encima de la mesa. Cuando movemos la mesa, vamos a ver que el agua empieza a hacer esto. Pero si la mesa, por alguna razón, en el momento que la estamos empujando, se atora, no solo se mueve, vibra. Y hasta se sale el agua del vaso. Y hasta se sale el agua del vaso. Lo mismo pasa con las ciudades, y lo mismo pasa con las ciudades que están sobre las placas tectónicas. Las placas se pueden mover así, como pasó en el de 8.2, ¿no? O también puede, al estarse moviendo, se atora con algo y brinca. Este temblor, ¿qué sucedió? Fue muy similar al del 85, afortunadamente muchísimo más corto. ¿Qué pasó? Empezó una oscilación leve, ¿no? Después vibró mucho y después volvió a tener una oscilación. ¿Por qué estos cambios de tipo de temblor son tan peligrosos? Imagínense que este es un edificio, ¿no? Mis manos son un edificio. Pónganme la cámara aquí, por favor.
Imagínense... espere para que lo vea sí. la cámara, ahora sí. Imagínense que este es un edificio, ¿no? Ajá. Se mueve de manera oscilatoria, ¿no? Habíamos mencionado que los nuevos edificios además tienen unas X's, Ajá. que lo podemos ver en todos los edificios nuevos altos, tienen unas X's que impiden que se mueva demasiado. Entonces, imagínense que está moviéndose así y de repente empieza a botar, ¿no? Las columnas no están hechas para botar, las columnas además están hechas para sostener el peso vertical. Si cuando se está moviendo bota, pues es claro que el peso va así hacia abajo, ¿no? Hacia la izquierda o hacia la derecha. No va exactamente de manera vertical hacia abajo. Hay muchos videos de, por ejemplo, un edificio ahí de cristales, como color humo, negro, café muy oscuro, cómo se está moviendo y de repente, ¡zas!, muy al principio del temblor, se cae. Y se cae como si hubiera sido una detonación de estas que vemos en la televisión. Pues lo que pasa es de que se mueve así, en ese momento que empieza el temblor trepidatorio, pues las columnas que tenía no estaban hechas para aguantar eso. ¿Qué hacen las X's? Pues impedir que se mueva demasiado. Ese es un tema muy, muy importante. Ahora, para mí hay dos temas que hay que tomarles mucha seriedad. En el temblor del 85 se revisaron prácticamente todos los edificios que existían en la Ciudad de México. Se reformó el reglamento de construcción, un reglamento que hoy en día es muy bueno. Y muchos van a decir... Tanto que no vimos tanto destrozo. No vimos tanto destrozo, una. Dos, ya mencionaba la vez pasada que es más peligroso vivir en la parte donde actualmente está rellenado el lago, ¿no? Ajá. Pero sigue siendo un lago, ¿no? Alguien me decía, es que en Iztapalapa no pasa tanto y en las lomas de Chapultepec tampoco. Bueno, porque en esas partes, aun cuando en Iztapalapa tienes castillos que son de Armex, ni siquiera es varilla, el Cerro de la Estrella famoso es un cerro, o sea, siempre estuvo fuera del lago. Las lomas de Chapultepec, que están detrás del Cerro del Chapulín, ¿no? Del Cerro de Chapultepec, también siempre estuvieron fuera del lago. Por eso es que afortunadamente ahí no pasa tanto. En el lago el suelo es mucho más suave y genera resonancia. Es un tema muy importante. Ahora, ¿qué pasó en el 85? En aquel tiempo, los edificios que tuvieron grandes problemas fueron los edificios altos. Y además, no sé si se acuerdan que el edificio de Nuevo León se cayó así completo, ¡zas!, ¿no? Como si se hubiera rodado. Y no fue que se hubiera desmoronado como los edificios que ahora vimos. ¿Qué pasa? De hecho, en la calle de Zacatecas, ahí murió mi prima Almendra, el edificio cayó así tal cual, así, ¡pum! Y se sostuvo del edificio de enfrente. Exacto. O sea, se fue con todo y la estructura digamos que lo sostenía, ¿no? Así es. ¿Y qué sucede? Como la oscilación fue tanta, los edificios altos tuvieron más riesgo. En ese tiempo, todos los edificios de más de 6 pisos, se les hizo además un estudio muchísimo más exhaustivo. Y si se dan cuenta, la gran mayoría de los edificios que se cayeron, se construyeron antes de 1985, y dos, todos fueron edificios, o la gran mayoría fueron edificios menores de 6 pisos. Es un tema que yo no he visto que nadie haya mencionado, pero es un tema fundamental. ¿Eso qué nos da como lección? Que hay que abocarnos a revisar uno por uno, como se hizo en el 1985, los edificios menores de 6 pisos que están en el área que anteriormente era lago. Okay. Eso es un tema fundamental. Ahora, otro tema también que me parece muy importante para la ciudad es de que las revisiones que hoy tenemos son administrativas, por eso es el INVEA, ¿no? Administrativo. Cuando realmente las revisiones que deberíamos de ver no es si el que construyó hizo 10 metros más y eso los puede vender, es una revisión que es más bien de carácter recaudatorio. Lo que debemos de hacer es como se hace en Europa, en Estados Unidos, luego vemos el tema que si hiciste 10 metros más, ¿no? Y lo que hay que ver es si la varilla era de media y no metiste de 3 octavos, o era de 5 octavos y metiste de media. Claro, esto que está diciendo es fundamental porque sí sabemos, ¿verdad?, que la tranza pues ha sido algo que ha fluctuado en nuestra sociedad desde siempre. Y sí, efectivamente, personas
con deseo de quedarse con una la nota, le meten otro tipo de calidad a las construcciones. Déjenos hacer esta pequeña pausa y venimos a que nos expliquen además por qué en la Narvarte, por qué en la Roma, por qué en la Condesa, por qué en Cuapa, por qué en los mismos lugares casi que en el 85. Venimos en un momento. En este espacio con sentido más humano que nunca y más social que nunca, estamos tratando de comprender qué fue lo que sucedió antier. Y para eso está un experto con nosotros, el maestro Francisco Núñez Escudero, especialista en desarrollo urbano y temas del agua, con una especialidad en temas de innovación por la Universidad de Harvard. Lleva 3 semanas explicándonos cómo funciona el tema de los temblores, cómo entender lo que pasa debajo de nosotros. Entonces, hablabas de unas construcciones que están en montaña, otras, por ejemplo, en el Pedregal nunca pasa nada, porque están sobre lava volcánica, supongo también, Así es, ¿no? están sobre basalto. En el Pedregal hay zonas donde hay 50 metros de roca, que pasa lo mismo que en Manhattan. ¿Por qué en Manhattan nunca pasa nada? Porque Manhattan es una sola roca. Entonces, finalmente, ¿qué mejor anclaje que puedes tener que estar sobre una roca que va directo hacia la parte, de la Tierra? Sí, hacia el centro de la Tierra, ¿no? Hacia donde empieza la corteza. Okay. ¿Qué pasa con la Narvarte, con la Roma? ¿Qué pasó en el 85 con todo el centro de la ciudad? Todas esas zonas eran lago, que hemos rellenado como hemos podido. Y básicamente se ha rellenado de materia muy suave, ¿no? Nunca se ha rellenado. O sea, ¿qué fue eso durante milenios? Fue el limo que estaba en el fondo del lago. ¿Y el limo cómo es? Es suave. No tienen ese problema los muy grandes edificios. ¿Como arena, como sí, sedimentos? como lodo, ¿no? Es más, si ustedes cavan un hoyo de 80 metros en casi cualquier parte de la Ciudad de México, de lo que era el lago, van a encontrar lodo. Bueno, de hecho, cuando se construyen edificios, lo primero que vemos es que empiezan a sacar galones y galones y cantidades inusitadas de agua y la están sacando de eso, del subsuelo. Sí, Ajá. así es. Los edificios muy grandes no pueden sostenerse en el lodo. Entonces, ¿qué hacen? Pilotean, mandan columnas a 100, 200, 300, 400 metros. O sea, nosotros vemos el edificio de la banqueta para arriba, pero de la banqueta para abajo, por ejemplo, todos los nuevos de Reforma tienen 200, 300, 350 metros hacia abajo. ¿Que son los que utilizan también como estacionamientos subterráneos? No, bueno, como estacionamientos utilizan 30 metros, 50 metros, pero todavía hacia abajo hay otros 300 metros de pilotes, que son columnas que van hacia donde está el suelo duro, hasta donde está la roca del Valle de México. Okay. Esos no les pasó nada, afortunadamente, ¿no? ¿Qué pasa con los edificios que tienen 4, 5, 6 pisos? Estos no tienen en teoría que ir hasta allá, o al menos bajo el antiguo reglamento de construcción no tenían que ir hacia allá, ¿no? Otro tema muy, muy importante, antes los edificios se hacían, alguien lo construía para sí, entonces veía que la calidad fuera excepcional, porque ahí iba a meter a su familia. Hoy hacemos para vender. Y es como le decía algún día a mi hermana que estaba haciendo unas tortas, que le echaba muy poquita crema, ¿no? Le dices, oye, tú las haces para vender, ¿no? Pues le echas poquito, le echas lo mínimo indispensable. Y es el fenómeno que ahora tenemos en las del Valles, ¿no? Por ejemplo, que tenemos en las Narvartes, y por eso también sucedieron las cosas que pasaron ahí. A ver, qué interesante esto que estás diciendo, porque efectivamente a raíz del 85 y de toda la tragedia que vivimos y de la gran destrucción, se tomó la decisión de hacer estos edificios, dependiendo de la zona, de 4 pisos o de 6 pisos. Entonces tú dices, ah, bueno, estoy en un edificio de 4 pisos, estoy más seguro. Lo que nos estás diciendo ahora es que cuando los edificios son más chaparros, con menos pisos, de la misma manera tiene menos hacia abajo, menos anclaje, pues. Así es. Por ejemplo, la Torre Mayor está anclada 250 metros hacia el subsuelo. Okay. Es más probable que se caiga un edificio de 4 pisos, como pasó, que se caiga la Torre Mayor. Luego son de acero. El acero es flexible, ¿no? Se dobla, pero no se rompe. El concreto, cuando no tiene suficiente acero al interior, pues es quebradizo.
Entonces, por eso muchos han de haber visto en las redes sociales que se desmoronaron como si fueran de mazapán, ¿no? Claro. Y ese es un tema muy grave. Ahora, el tema de las réplicas son resonancia. Es como cuando ustedes van a un acantilado y dicen, eco, eco, ¿dónde estás que no te veo? Y en los milisegundos suena otra vez. Okay. Es una onda que va de rebote y regresa, ¿no? Así se hacen en los temblores, se hacen resonancias, pero en la corteza terrestre también hay acomodos grandes, luego acomodos chiquitos, y esos tienen algún cierto eco, ¿no? Entre más profundo generan menos eco. Por eso es que este temblor tiene menos probabilidad de tener una réplica, al contrario que el 85, que el 85 fue pues a 15 kilómetros, mientras que este fue a 57 kilómetros de profundidad. Ok, a ver, ahora, normalmente sabemos que los terremotos o los temblores vienen de Oaxaca, de las costas de Guerrero, de las costas de Chiapas, digamos esa zona. Pero ahora nos llegó por otra parte y simplemente no entendemos qué fue lo que pasó. Bueno, hay un tema muy importante. Muchos han de haber visto la película esta de Volcano, que sucede en el norte de California, que de repente se empieza a romper la corteza y sale un volcán, ¿no? Bueno, ya habíamos dicho que los temblores se dan cuando hay movimientos de la corteza, cuando chocan o cuando hay alguna interacción con otra placa. Pero también hay otro tipo de interacciones con el subsuelo de la Tierra, o sea, con este manto de magma. Y para nuestra buena o mala fortuna, a México por la mitad lo atraviesa el eje volcánico transversal mexicano. Si ustedes ven el mapa y ven el pico de Orizaba, la Malinche, el Popoyelista, el volcán de Colima y demás, hacen una línea. ¿Eso sería lo que llamamos la Sierra Madre Oriental? No, ¿No? no, es una línea horizontal cuando las sierras madres van de norte a sur. Okay. Hacen como una especie de V a partir del centro y una llega del lado del Golfo y la otra llega al lado del Pacífico. Esta es una línea horizontal que va desde Veracruz hasta Colima. No es recta, tiene algunos quiebres, y una de las teorías es que parte de ese que tiene interacción con la placa de Norteamérica, que es donde estamos, ¿no? Y por eso se generan temblores en esta parte, ¿no? Donde fue el epicentro, ha habido temblores en 1973, en 1980, no tan fuertes como ahora de manera cierta, pero sí ha habido actividad de la placa. Correcto. A ver, entonces, para ver si, por lo menos si yo estoy entendiendo bien, ¿ok? Sí. Pudiera tratarse de lo mismo, estas placas, pero que tuvieran una fuga de energía más grande tipo volcánica. Estas placas se están moviendo, tienen grietas, ¿no? Y el choque de estas grietas fueron lo que generaron el temblor. Ajá. Cuando esas grietas van desde el magma hasta la superficie, sí generan un volcán. Son como generaron el Paricutín, por ejemplo, en el siglo pasado, ¿no? O sea, sí sucede eso, pero es muy excepcionalmente raro. Ok, pregunto todo esto porque también hace que será un mes, una cosa así, comenzaron a surgir estos fuegos, ¿no? Que salían de la tierra, unos en Michoacán, por ejemplo, lugares donde se veía que se empezaba a hacer autocombustión el pasto en un campo de fútbol y que de repente no se sabía de dónde venían estos calores. Entonces, bueno, te dan una explicación, te dan otra, pero quieras que no, entre que si pasó el eclipse, entre que llevamos 2 terremotos seguiditos en una semana en diferentes partes, siempre hay algo que nos hace sospechar o que nos hace pensar que algo se está cocinando abajo y no sabemos qué es. Bueno, y hasta dicen en martes ni te cases ni te embarques, ¿no? Y el temblor fue en martes. Pero realmente el eclipse y demás no tuvieron tanto que ver. En Michoacán lo que sucede es de que hay una zona de Michoacán que sí tiene grietas que comunican la parte de la superficie con la parte del magma. Por eso es que la termoeléctrica que tenemos de energía de la Tierra, ¿no? Del calor del centro de la Tierra, está en los azufres, está en Michoacán.
Ok. Y justo a esa zona también está cerca del Paricutín, o sea, se hizo tan grande la grieta que salió un volcán, Ok. ¿no? Eso sí pasa, pero es Este, otra a cosa. ver, ayer todos estábamos muy en los nervios, muy angustiados, esperando que en cualquier momento podía venir la réplica. Y por experiencia sabemos que las réplicas son tan o un poco menos fuertes como el terremoto inicial. Entonces, ahorita ya pasaron 2 días. ¿Podríamos presumir que no va a haber una réplica? Es muy poco probable. Ok. Es muy poco probable por la profundidad en la que fue el temblor, sobre todo, es muy poco probable. Ok. Las réplicas o los temblores, de hecho hace un ratito acaba de temblar, han sido temblores pequeños, pero temblores al fin y al cabo. Y vemos que vienen de Salina Cruz, vienen de Guerrero. ¿Son réplicas entonces del pasado, del de la semana pasada, o son ligeros temblores? No, son ligeros temblores. Lo que pasa es de que, imagínense que ahora estas placas son bolas de billar, ¿no? Le pegas a una y eventualmente esa le va a pegar a otra. Y es lo que está pasando. Los científicos dicen que ciertamente el temblor de 8.2 ayudó al que existiera el de 7.1. ¿Por qué? Porque le pegan a la placa, esta se va moviendo y va a chocar con otra. O sea, como ¿no? los carritos chocones, Así es. uno empuja a otro. Sí. Okay. Y por eso se están dando estos otros temblores. No son réplicas porque no vienen del mismo lugar. Okay. ¿No? No es una resonancia del mismo. Se mueve la placa y se mueven después las demás. No, pues creo que nos ha por lo menos abierto la visión hacia muchos temas. Espero que te sientas y que se sienta de la misma manera que comprendimos un poquito más lo que está pasando. Y bueno, bajarle al tema del nervio de la réplica, y viene la réplica, y viene la réplica, ¿dónde me va a agarrar la réplica? Es imposible saber eso, y hay que estar tranquilos. Pues sí, ya sé que es imposible, pero así vivimos un poquito de nervios. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias. Espero verlo la próxima semana, pero ya para hablar de recuperación. Perfecto. Continuamos con más.